Hola, Ricardo. Hola, César. Es muy cortita. Prometo. Cuando se da esta indicación de aferrarse al yo, esta indicación es útil en un momento, pero después deja de tener sentido, porque significaría que hay alguien que se aferra a ese yo, cuando en realidad no hay dos, ¿cierto? Si te aferras a la pregunta no surge. Claro. Sí, sí, eso es obvio. A lo que sueltas al yo, dice todo eso y lo demás también. Cierto. Bueno, nada más, César. Eso solo. Gracias. Cerrá que si no sigo hablando. No, se trata de ser lo que eres. Aferrarse al yo es ver al que ve. Es ser aquello que ve al que ve. Sí. Ser lo que eres. Pero ver al que ve, ver al que ve, lo veo. ¿Mm? Que hay conciencia de ese ver al que ve. Estoy consciente del que ve y quién lo ve, digamos. No sé si está bien explicado, a ver. No. El que está viendo siempre, el que está viendo siempre y en todo momento, El ser. tanto, claro, aún en la ignorancia o aún con la identificación sigue siendo el ser. La única diferencia es que en el ignorante, el yo soy de identificarse con el cuerpo. El ignorante es ignorancia. No hay un ignorante. Sí. Claro, El no ignorante existe. es ignorancia. Y si siempre el que ve es el ser,
Entonces, ¿qué sentido tiene todo? Nada. El ser no hace la pregunta. ¿Y quién la hace? Hazle la pregunta y la respuesta es yo. Pero el yo ese, ¿quién es? No es el ser, el yo es el ser identificado. No. Porque si no, significaría que hay dos yoes, y no hay dos yoes. Siempre es el mismo ser, digo. Esté identificado o no, siempre el mismo ser. El ser nunca ha dicho nada. Pero si el ser Nunca, nunca dice nada, nunca ha roto su silencio. Aún así, los pensamientos surgen de allí. ok, pero si el ser nunca rompió su silencio, significaría que hay otra entidad que es la que rompe su silencio, y no hay otra entidad además del ser. Siempre es el ser. Ya estoy a punto de tomarme un Dramamine. Para el mareo. Todo lo que dice, ¿dónde está el que dice todo eso en el sueño profundo? No, no está. El ser dice algo en el sueño profundo. No. Tampoco lo dice, no dice nada tampoco en la vigilia. Es un testigo. No dice nada, es un testigo. El testigo no dice nada, el testigo atestigua. Claro, pero yo entiendo, pero asumiendo que hay solo una fuente, es decir, hay una sola fuente, por lo tanto todo proviene de la fuente. Entonces, claro, es una paradoja, porque por un lado se dice que no dice nada, pero por otro lado, el que lo dice obedece a una fuente. Entonces, bueno, igual ya sé que no hay que analizarlo, pero Ya sé que no hay que analizarlo, pero lo voy a analizar. no, no. Ya sé que no, pero sí, ya sé que sí, pero no. Cuando se revela el ser a sí mismo, eh, ahí se da cuenta, si se revela a sí mismo, en realidad no es que se tiene que revelar porque pareciera que fuera así, ¿no? Sí, pero no. Sí. No es lo mismo, pero es igual.
Bueno, gracias, César. Es muy simple. Si la mente está sumergida en su fuente, las preguntas no surgen. Mm. Aún si no se disuelve y está quieta. Mm. Mente quieta es no pensamiento, ¿cierto? Sé que no hay un lugar, pero el lugar de origen de la mente es en el pecho, ¿cierto? Sé que no hay un lugar, pero hay un lugar. La mente todavía está interesada en el conocimiento. Y se queda quieta ahí, como por 2 minutos. Se acuerda de algo que leyó o que escuchó. Se asocia con ese objeto, en este caso intelectual. ¿Mm? Y por ahí se va. Una tendencia. Bueno, nada más, César. Gracias. Una tendencia. Pareciera estar todavía muy arraigada. ¿Dónde está la espiritualidad cuando no piensas en ello? Oh Dios, o el mundo. O tú cuando no piensas yo.
Supongamos que el ser, aquello que ve, se identifica como el que ve. ¿Sí? Si ve al que ve, ya no es el que ve. Es decir, nunca vieron dos. Inclusive el segundo es el mismo uno sin un segundo. O sea que siempre fue solo uno sin un segundo. ¿Dónde está la idea de uno sin un segundo en el sueño profundo? Por eso era la primera pregunta, era porque no veo a dos, de hecho. O sea, hay solo uno que ve, pero bueno, cuando surge la pregunta ahora, posiblemente, sí, como decís vos. Finalmente ni siquiera la idea de uno surge. O de no hacer nada. En ese estado los pensamientos simplemente no surgen. Mm. Puede ser. Lola. Gracias, César. A la orden. Hay que olvidarlo todo. Mm.
especialmente en la noche. Hello, Hola, my name is Nail, oh, Nayib. and yep, I have a question about this moment of self-realization. Is it a random event? Does it happen to people at random, or is it you have to do certain things, and unless you do them, it will never happen? This may sound like a paradox, but it is random, and yet one has to keep the mind quiet. Now, if the mind is quiet, what is the question about doing something? If the mind is still, it's not doing anything, right? Right.
but yet still it's not a guarantee, correct? You are already the self. I can guarantee you that. You are already the self, and the self is already self-realized. And the ego cannot realize itself. See, the ego disappears. Self-realized means the self is already the self, and it is already as it is, and it is already one's own self. It is one's nameless, formless reality. How long does it take to be quiet for it to happen? No time. So that means I never sat down and I was never quiet till this morning. Sorry? The fact that I didn't have that experience of self-realization means that I never sat down and I was never quiet. Well, Yeah. I Even made if, attempts. yeah, even if the mind is quiet, it still is present. So when the mind is quiet, it disappears. First has to be quiet, and then it disappears. Is it? What is mind anyway? It's thought. See? It is thought I or I am the body. If you sit down and you are mentally quiet, see, you are not thinking. Still this thought, I am Najil, is there. The body identity still is there. But if Najil keeps quiet, right? The idea I am Najil disappears. When the idea I am Najil disappears, then the self reveals itself by itself, to itself, as your own self. Mm-hmm. So it's a meditation practice. No, meditation is different than inquiry. But I mean, to sit with a quiet mind is a practice of meditation. No, the quiet mind is the meditator. And if the thought I am meditating is there, the ego is there thinking that it is meditating. Right? So there is no meditator in meditation. The meditator, or the idea of being a meditator that is doing the meditation, must disappear. So what do I need to do? To be mentally still. Like, do I need to sit down on a couch or what? How does it look like? Now there is somebody asking the question, right? Mm-hmm. If you raise the question, who is asking the question? The answer is I, right? Mm-hmm. Just look at this I at least for a minute and see what happens. Right now? Yes. You can do it later, but why not now? It's very hard to do. So many questions, so many thoughts. So many thoughts, right? Mm-hmm. Thoughts are about something, right? Mm-hmm. Okay. So there must be a thinker. Yes? Yes.
Okay, leave the thoughts alone and keep the attention on the thinker. Thoughts may be there, doesn't matter. Just keep the attention on the thinker. Who is the thinker? I. See, who is this I? I want to see who is this I. There's no answer. There's just witnessing. It's like the seer. You are just witnessing, right? Mm-hmm. Now, who is I? Najil? Witnessing? No, it doesn't have anything. No name, nothing. And you are that. You are that which is witnessing the body, the mind, energy, whatever it is. Okay. There are three states called awakening or awakened state, dream state, deep sleep state. You experience that every day. Yes or no? Yes. Okay. In the dreamless state, there is no body, no world, no mind, nothing. Mm-hmm. Yes. But you must be there, witnessing nothing. I don't know. I don't remember. Yes, yes. But if you know about deep sleep, yes, After I wake up. yes, yes. That means that you were present. Mm. Right? Yes. Even if you say, I was not present, how do you know that you were not present? If you were not present, how do you know you were not present? That you must be present. What was not present is what you think you are. But present where? Just nowhere you're present. You exist in deep sleep, isn't it? I exist. Yeah, as a what form? As a body? No. If there is no body in this sleep, right? Yeah. In what form do I exist? Exactly. You know there is no body, no world, no mind. So you must exist to know that there is nothing. Mm-hmm. So awakened state, there is everything. Dream state, there is everything also, right? Mm-hmm. Yeah. So you must be witnessing the awakened state, dream state, dreamless state. So you must be witness. You must be witnessing. See, you must be that which is witnessing. Yes. Which is nameless, formless. Yes. And yet it is, and yet it exists, and yet it is witnessing. It is witnessing, right? Mm-hmm. It's not doing witnessing, it is witnessing.
And it's impossible to experience it because it's formless. How it is yourself. You can experience something, right? You only can be it. And to know it is to be it. We don't even have a choice not to be it. It's not an option. Exactly. You cannot not be. See? So it's a logical conclusion, right? Yes. It's a logical conclusion that we're formless and nameless. It's not an experience. Yes. If I am that, what shall I do to be what I am already? Mhm. So, and yet, you and other masters had some mystical experience. And I was asking about this mystical experience that you had. I don't remember about mystical experiences. There is, or I discourage all the mystical experiences. The interest in all that, even if they show up, fantastic. It's a phenomenon, right? Mhm. So I must, by the means of the mind, okay, put that experience in a higher state, and it's better than any other experience, right? And now, experiences depends upon what? There must be a witness, right? Mhm. Yeah. So it doesn't matter how mystical, extraordinary the experience may be considered, right? It is nothing without witnessing it, see, without that which is aware of it. Mhm. Yeah. And that which is aware of it is nothing, right? And so much interest in experiences, right? Even especially mystical experiences are very distractive, because by paying attention to that, thinking about that, you miss the most obvious thing, which is what you are. Right. So none of that can exist without you, right? And all of that exists because of you. Mm. Mm. You're still awake? Ah, you're not going to school tomorrow. True. Well, The I logic, don't think even the logic will tell you, right, that there is nothing that needs to be done. All the practices and all the efforts is to cease making effort, right? If you practice something, it is either physical or mental, yes or no? yes. And who is aware, witnessing the body and the mind practicing? It is so simple, but Yes, yes. That's the problem, perhaps. when you look at other cultures, like the Buddhist cultures, they meditate days on, and their tradition is 1,000 years old, and yet this is so simple, and your mind like says, no man, it can't be that simple. If these guys are meditating for 1,000 years, there's something. It must be difficult, therefore I will choose something difficult to do, right? Mhm. So is that mental doing the obstacle? Because the mind has to be totally quiet, totally still,
wanting nothing, knowing nothing. And in that stillness, see, that stillness becomes like a mirror, right? Where we can clearly see oneself. Mm. Wanting nothing, no desires. No desires, no knowledge. You will not lose your memory, your capacity to think and to feel and all that. Right? One does not become stupid. Right? One simply loses one's ignorance, right? By paying attention to many things, we ignore oneself. We are ignorant of oneself, of one's reality. Okay, so there's two conditions: no knowledge and no desires. I'm okay with no knowledge, but desires is the hard one. I still have desires. Okay, but what is a desire? That you want something? No. Desire is when you want something in such a way, right, that you can't stop thinking about it or doing something to attain it. And you do it because you believe that when you attain it, you're going to be happy. Are you following? It's the insistence to experience a particular object, whether it's physical or intellectual, means to acquire some knowledge, right? Mm-hmm. Because I believe that when I get there, when I get that, and I will be happy. And knowledge, you may have it now, and you're talking to your friends, and then you don't think about it. See, you study mathematics, and then you go out for a walk with your girlfriend, and you stop doing calculations. Right? Yeah. Or, I don't know, you want whatever it is, okay, a delicious meal, fine, you get it. For how long does it last the experience? For how long does it last the flavor in your tongue? Short time. For how long does the body through which you experience all that last? Also for short time, right? Yeah, relatively, yes. Exactly. So everything is impermanent, right? Yes. Everything is subject to change, right? So Mm-hmm. what we want is permanent peace, and what we are is what we want. Now, when you know what you are, you will find that all this is not separate from you, right? And then you're free to play with illusion, right? You will not get trapped in it anymore. If it is transient, if it comes and goes, and you know that, fine, the world is harmless. It becomes a playground. Otherwise, it's a trap. If you take it to be real, and you take to be an infinitesimal part of the illusion, which is that body, then it's a trap. So what to do with I am aware of a desire and what it is exactly. Then Should I satisfy it or try to be happy. convince myself? Be happy whether you get it or not. Try if you wish. So again, when we realize the nature of all this, we stop running after so many things that are completely unnecessary. So Right? it's okay to have a desire and still Be have happy. a quiet mind. Will you be happy either wise, whether you get it or not?
Yes. Then by all means, you want something, go for it. You may succeed, you may not. The thing is that if the ego is present, right, and you fail, you're going to feel bad. And if you succeed, you're going to feel proud. Yeah. There is no ego, whether you succeed or not, it doesn't make any difference. So I can still have the quiet mind with that, having that Yeah. desire. The mind is I, right? Mhm. And the restlessness is because of this I believing, right? Suppose that you want something, you are not going to stop until you get it. So there is restlessness, right? Mm. Yes. You are restless, okay? Mhm. You can't stop thinking about the bloody thing, okay? And then you do your best to get it, okay? Fine. When you get it, you rest. Oh, I got it. Mhm. And then you experience peace. And then you may believe that the peace that you experience is because you got it, is because you stopped seeking what you got. See? And then when you Right. why not to stop now, right? Right. Mm. I may like to watch a movie, right? Why not? I go to the cinema show. When I get there, they will say, sorry, there are no tickets. They are sold out, right? Mhm. If there is no ego, you say, damn it. Okay. No problem. Right? Right. If there is ego, you may see, you may be so desperate that you may tell somebody on the queue, listen, I give you triple of the money that you got for the ticket, so I can get yours, right? Right? Right. You may be able to do even stupid things, right? To hurt people, to lie, to fool, right? To trick, to corrupt oneself, right? To get what we want. Okay. All right. I understand now. Everything here is impermanent. So if you want something permanent, it is not here. Here there That's is true. here there is only pleasure and pain. That's the world. The world is maybe pleasant or unpleasant. The body itself, right, Yes. must be comfortable or uncomfortable, right? The body Yes. itself is impermanent. Right? Mhm. So then is what is permanent? I. The one that exists with or without body, like in deep sleep. Right. So once we become aware of one's nameless, formless reality, then the questions about this, that, or the other will simply not arise. You will not ask anything to anybody about, what to do or not to do. Mhm. You may ask simple questions. What's the time, right? Yes. Which bus shall I take to go from point A to point B? How much is it, right? Oh, Right. or whatever, right? How much money do I have in my pocket? $20. Okay, I can have that. I don't know, pizza or whatever it is, right? All the practical questions. All the practical question, all the existential thinking just simply goes away. And we are no longer conditioned by one's beliefs. See, whatever is the belief, right? Spiritual, religious, political, scientific, it doesn't matter. See?
Meaning by if I do this, then I get that, and when I get that, I will be happy, right? Right. Go to heaven, right? I will not reincarnate. And what you are is not even born. So what is the question about birth, death, reincarnation, karma, free will, and the rest of it? You are not related to it. Mm-hmm. Yeah. And you are not touched by that. Everything collapses. The I collapses. The idea of an individual will, individual self, right? That exercise individual will, right? And it's going to enjoy the benefit of it in the future, right? Some sort of merit, or the merit, right? If there is merit, you will enjoy it. May go to heaven, I don't know, whatever. Otherwise, it will go to hell. Right? The idea of punishment and reward, which is basically how the society is based on, right? Punishment and reward, right? If you fail, you are punished. See, you don't go, you don't pass the class, you don't go to the next course, right? You stay there. You have no right. You're excluded, right? Mm-hmm. You will not watch TV, right? You will not play with your phone. You will not go and see your friends, right? You are not going to the party. Behave yourself, and then you can do this punishment reward, right? Yeah. So you are not conditioned by any of it. Right? You may have to pretend, right? For the sake of even the safety of your physical integrity, right? Do we actually need a passport? To be honest, no, right? Do we need a paper? Do I need a birth certificate, a piece of paper that states that I am born, right? Right? Yeah. Ah, yes, you're born. It said so, that you were born. I'm here, right? You check the body. See, it doesn't say I was born, see, 5th of July, 1969 at 11 a.m. in such and such place, right? It doesn't say Venezuelan, Christian, man, human. It doesn't say anything anywhere. I check everywhere. It doesn't say male, doesn't say anything. It just is, right? People like statistics. They want to count. Yes, yes. When people start counting, see, you have to be careful. With an alter motive. Mm. I heard a poet saying that the only thing that he was afraid of was the fools. And then I asked why? Because there are too many. Therefore, they are dangerous. They can even choose the president, he said. So, that's a joke. It's not my ideology, right? That's just a Yeah, I joke. get it. So you may have to say, yes, sir, no, sir, thank you, whatever, right? You move on. Even though you are not really conditioned by that. See, you don't believe in it, right? You may have to, right? Yeah. Somebody takes your ID and look at ID and see, yes, this is you. This look like you, therefore this is you, right? So you say, good luck. Right. Geography, no? You study geography, these lines are imaginary lines, they are not even there. So all that stuff, it just fell off your brain. Right?
Right. Okay. Thank you, Cesar. All those beliefs, the root of all these beliefs is I. Okay? I am the body. That's it. That's the original belief. And then you attach more to it. And more you attach, all that is me. Yes. So who is born? I. Who is going to die? I. Who is going to reincarnate? I. Who has free will? I. See. Who is this I? Look for it. And it's just not there. And everything else is away with it. You may refer yourself to see as a body. How can you function in the world, right? But Right. you know that is not 100% true. You are also the body, but you are not limited to it. When the ego is gone, you find yourself to be witnessing, right? Mm-hmm. What you are witnessing, you will not perceive it as separate from you, right? It is also you. Then who is witnessing what? Right? Right. Even that idea will disappear. And that's it. Right. Where are you from, by the way? Originally from Uzbekistan, but I live in St. Louis, In? USA. St. Louis, Oh, US. USA. Yes. How we speak before, don't remember. Yes, long time ago. Long time ago. Right. I remember the name. That's very rare. Faces, I may not forget, but names for sure. Even my wife get angry with me because she calls me sometimes. I just don't reply. I don't mean to annoy her or do it intentionally. Sometimes I forget. It's not a bad thing No, it to isn't. forget. No. As I say, I speak English because I remember the language, right? Right. That's memory, right? So the knowledge that I have, I will not forget. I may not use all of it. Most of it, for me, is useless, right? All what I learned and read, and all that is completely useless, right? Basically, English language, Spanish, simple mathematical calculations on basic knowledge, right, left, up and down, blue, red, green, right? Yeah. Tomato, potato, cooking pan, eat. Yes, very, very basic things. Very basic things, right? If I will be working, doing something, not a problem. See, this will keep on functioning, right? Because I don't need it anymore. Right. I may need it later, who knows? But for now, but you don't lose your, Yeah. you lose your identity with it, right? Knowledge should be driven by the need, not the other way. You shouldn't. The knowledge comes out of the need, yeah. But we're doing it the other way. We're learning a lot of stuff that we don't need. You may get it from outside, from somebody that teaches you, but that person must have get it from within. It must have been revealed to him. It revealed itself, but not to anybody. But Mhm. can you see that the mind just
works spontaneously. Why people want to control the mind? Because they are not thinking, right? Impossible to control. There is no need to control it. We have to see what the mind actually is. It's a tool, right? Mm. It's an instrument, right? Mhm. It's not a self. It appears to be a way. This the thought process gives the impression that there is somebody, an actual person. See? The mind appears to be a being, a self, right? This is what is called false self or illusory self, right? Right. So this aspect of the thought process disappears, right? The identity. With it, the beliefs. I mean, you remember them, right? Because you remember that there is heaven and hell and this and that, or you will not forget. You just don't believe in that nonsense anymore. Yeah. You may believe in capitalism or communism or any other ism, right? You know that makes no sense at all, right? And you don't forget the beliefs. You just don't identify yourself with it. Therefore, you don't go along with it. Right? So the body, the activities are no longer controlled by or conditioned by. It's called conditioning, right? Mhm. Yeah. I mean, if you were enlightened, you were in Auschwitz, right? And somebody tells you, listen, dress up like a German soldier and pretend to be. I mean, for sure, you will take the chance, right? Yeah. Unless you're stupid enough to believe that you're actually Jewish, right? And you will say, Heil Hitler, I mean, you will save your life, right? And as soon as you get out of there, you remove all that stuff and carry on, right? Not being Jewish, not being German, right? Just being. Mhm. So that's what I mean. Sometimes you may have to Do what you gotta do. do what you gotta do. Exactly. Yeah. So you are not affected, see, any longer by physical activity. That doesn't mean that you're going to do something stupid, right? You're going to go here and there, cheating, lying, fooling, killing, robbing, raping, or whatever, right? That's doesn't work that way. On the contrary, one becomes harmless, right, to oneself and the others. Yeah. Within oneself now, from the physical point of view. Uzbekistan, right? Yes. Good, 15 years in America. nice. I was 21 when I moved to America. Good. Okay. Thank you, Cesar. Hi, you're welcome. Good to see you again. You too. Pleasure speaking with You're you. welcome. Okay. Okay. By the way, talking to Najil, I remember that I forgot to put in the title. Hablando con Najil, me acabo de acordar que no puse aquí, que fue en ruso y en español.
Tengo que poner este también. Kirso, César, buenas noches. ¿cómo estás? Aquí, tranquilo. Am, Estaba escuchando la conversación en inglés que tuviste con el joven Sí. y no sé por qué me entró la confusión. O sea, cuando dijiste que el I, el yo, es o sea, de donde empiezan a surgir el enredo mental, si se quiere, ¿no? Ujú. Y también dijiste que el yo soy, ¿no? Eh, y ahí es donde, o sea, se me cruzó lo que en la tradición cristiana, cuando Moisés recibe los mandamientos o lo que sea que recibió, este, am, Moisés le dice, pero eh, ¿cómo voy a explicar de quién he recibido estas tablas, ¿no? Y entonces, bueno, Diosito le dice a Moisés, simplemente diles que yo soy, Ujú. ¿no? Entonces, eso me ha confundido porque, o sea, hay un yo soy que es el absoluto y un yo soy que es el relativo. No, la palabra yo soy se refiere al absoluto. O sea, yo soy aquello que está más allá del yo soy. ¿Me sigues? Yo Yo soy es el soy, que está más allá del yo yo soy. soy aquello, yo soy antes de que sepa inclusive que yo soy. O sea, yo Mm, soy más allá del conocimiento de ser. ¿Sí? Más allá del conocimiento, yo soy más allá inclusive del autoconocimiento. ya, ahora sí entiendo. O sea, básicamente hay un, un yo soy que se identifica con el cuerpo y
y crea el mundo. Sí. No lo No. crea. Bueno, La creación quiere decir la creación de la idea de que hay una entidad llamada mundo, ¿sí? Separada del ser. por favor, me he confundido con lo que has dicho. ¿Podrías volverlo a decir? Si el mundo no se percibe como separado del ser, Ujú. entonces no hay mundo. Ajá, ya. El mundo es el ser. Ujú, La creación del mundo es el pensamiento mundo. ujú, ¿Me ujú. sigue? Sí, 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 sí. También Nayil este, en- mencionó y preguntó sobre todo si lo que l- la no dualidad, o sea, el modo de preguntar es meditación, y tú le respondiste que no es meditación, ¿no? Y él se No, refirió porque al... la meditación requiere del sujeto y el objeto de meditación. Ujú, La indagación cuestiona la existencia del sujeto. ujú. Bueno, él se refirió al budismo, y lo que me confunde es si hay un solo tipo de budismo o todos los budistas meditan. Aquí en Cuerno no importa. Bueno, a mí, pues, en tanto que si hay un budismo no dualista o no es no dualista. Mira, hay una historia que dice que después que se iluminó Buda, él no quiso enseñarle nada a nadie. Se Ujú, que apareció por ahí en Varanasi. Y de una u otra manera él transmitía algo, ¿sí? Algo había allí que no todo el mundo lo veía, pero había algo allí. Y alguien le dijo, usted sabe algo, y ahí hay algo. Y se puso a hablar con él y le dijo que le explicara, ¿no? Lo que él sabía. Y cuando Buda comenzó a hablar, el tipo dijo, no, 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 ya, se le cruzaron los cables, ¿eh? Y Buda dijo, esto obviamente no es para todo el mundo. ujú, Y ahí es donde se dice que desarrolla los 8 principios fundamentales del budismo, que son básicamente los 8 principios o 5 principios básicos de todas las religiones, ¿sí? Con los códigos, ciertos códigos de conducta. Es decir, ujú, primero pórtate bien, primero purifica la mente, primero sé bueno y luego busca la realización. Purifica la mente y luego... Entonces, en todas esas religiones, primero hay tergiversación de conceptos, hay tergiversación del conocimiento, mala interpretación, ¿sí? Hay corrupción del conocimiento, ¿ok? ujú, Luego, hay escuelas que son diseñadas para aquellos que no pueden entender esta verdad simple, como lo escuchaste hablando de este muchacho, ¿verdad? Decir, wow, es que es tan simple, ujú, pero uno cree que tiene que... ¿ver? Entonces, todo eso se diseñó para aquellos que los santos y los sabios te dicen, sí, mira, sígale dando, siga buscando, siga practicando, sí, continúa. Ramana mismo le decía, repito este mantra, le digo, si te sientes bien con él, sí, lo que se te haga más fácil, ¿sí? Lo que te convenga, sí, lo que sientes que, o sea, todo eso, entonces, él dijo cualquier cantidad de cosas, pero no están todas escritas, ¿ves? ujú. Lo que está escrito es lo que
Lo que alguien dijo, esto es lo más importante, y fue básicamente acerca de autoindagación y autoconocimiento. Ujú. Entonces hay budismo dualista. Todas las escuelas filosóficas están allí. Dualista, no dualista relativa, no dualista absoluta, y todas aceptan la existencia de Mm, una fuente única. mm. Todo. Llámalo como tú quieras. Ahora, ¿cómo sabe uno que no hay una tergiversación, ¿sí?, de las palabras de Moisés? ¿Sí? Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Quítale el qué. Dime cómo suena. A ver. Quédate quieto y diles yo soy. No. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios, ¿verdad? Ujú. Quítale el Y qué. sabe yo soy. Quítale el qué. Repítelo ahora. Quédate quieto y diles yo soy. No, 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 no. No lo que te estoy diciendo yo. Guillermo ha tenido un ataque de risa. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Porque Dios es yo soy, ¿verdad? Ujú. Ok. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Quítale el qué. Dímelo ahora. Sin el qué. Pero es que te repita la oración completa. Sí, pero quitándole la palabra que. Quédate quieto y sabe yo soy Dios. Sí, sí. Ya. Y sabe yo soy eso. Ujú, ujú. I am that. Sí. Yo soy eso. Y esto es lo último, enganchando con lo que conversaste con el muchacho. Porque si hay alguien que conoce a Dios, entonces Dios es el objeto del conocimiento y depende del conocedor. ¿Qué clase de Dios es ese? mm, mm, mm. Que si yo no lo conozco, entonces él no es. Ese era el argumento entre Ramán y Papaji. No, Krishna aparece, juega conmigo, bla, 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 su arrogancia espiritual, que él mismo lo reconoce. Ujú. No aparece Krishna, aparece Rama. Frustrado, él le dice a Ramana, no entiendo por qué Krishna me hace eso. Y Ramana se ríe muy bien, muy bien. Krishna apareció y desapareció. Rama apareció y desapareció. Ujú. El que ve, permanece. O sea, el que lo vio, permanece. ¿Sí? Entonces, todo lo que aparece y desaparece no es real. Solo el que ve, le dijo, el sujeto. En este caso, estaba utilizando el término sujeto o el que ve para el ser. Ujú. O sea, Ujú. solo el que ve es real. Y ahí fue donde él, pum. Entonces, Dios no puede ser. Tú mismo hiciste el comentario, ¿no? Yo he hecho esa cita acá, esa pregunta de Ramana con que le hacen, ¿quién es Dios? Yo soy el testigo de la mente. Ujú. Yo soy el testigo de la mente, entonces tú eres Dios. O sea, el Dios personal se cree. Si tú no puedes dejar de creer que tú eres una persona, ¿verdad? Ujú. Si crees que eres una persona, vas a personificar a Dios, creas un Dios personal. O dioses. Claro, sea uno Con o todos los cientos los, de dioses que hay en India. los dioses romanos, los dioses griegos, que realmente representan atributos de la naturaleza. Ujú. ¿Ok?
o atributos humanos, de la inteligencia, de la poesía, del arte, de la no sé qué, ¿sí? Atributos. Que simbólicamente representan fenómenos naturales. El dios del trueno, el dios del rayo, el dios sol. ¿Mm? Inclusive, o sea, la piel de tigre que he visto que algunos maestros les ponen para que se sienten, ¿no? O sea, hay una creencia ahí, o sea, de que, en fin, o sea, el muchacho Estos tipos de gurúes que son Ujú, los destructores de la ignorancia. ujú. Shiva se le conoce como el que destruye la ignorancia y Shiva se sentaba en una piel de tigre. Y utilizaba un shal que era de piel de elefante. Entonces se sentaba en una piel de tigre, una historia que cuando él apareció, aparentemente era un hombre extremadamente bien parecido. Y no llevaba ropa. Y que aún cuando no se cuidaba físicamente, dentro de todo, era muy atractivo. Entonces la esposa de los rishis, un día apareció y la esposa de los rishis se pusieron celosas, ¿sí? Y trataron de utilizar siddhis para matarlo. Entonces llegó un rishi, materializó un tigre. El tigre se le tiró encima y Shiva lo agarró por el cuello y lo mató y lo agarró así como agarras un mantel que hace así, ¡ra! Y separó el cuero, la piel del cuerpo, ¡ran! Y se sentó arriba de él. Ok, Y no contentos con eso, bueno, tuvimos que hacer algo más fuerte, un elefante. Y si agarró el elefante igualito, el cuero quedó aquí en las manos, el elefante se lo puso a un lado y con ese se lo puso así, se arropó. Y dijeron, bueno, ¿quién podría ser este si no es Shiva mismo? ¿Eh? ujú. Entonces Shiva, para evitar más inconvenientes, se quedó con su cuero de elefante y su cuero de tigre. Se quedó bien encuerado. Hay unas interpretaciones que son, bueno, que te sientas en el cuero del tigre para aislarte, es un aislante de la tierra y, oh, de manera purísima. Si yo me siento arriba de la piel del tigre para aislarme de la tierra, ¿ok? ¿Quién se está aislando de la tierra? El cuerpo. Y si el ser ya está aislado de todo, entonces, ¿qué bien necesita el ser para sentarse donde? Ujú, Entonces, todas esas historias, todas esas escuelas, todo eso se le dio a una persona que tenía una estructura mental en particular. El problema es cuando esa persona dijo que la verdad era esa, ¿sí? Que la verdad que él dice es lo que me dijo a mí. Así es. ujú, Eso fue lo que te dijeron a ti y eso es para ti. ujú. Puede que le sirva a otro, puede que no. Hay un conocimiento que es general, ¿ok? Ahora que mencionas a Buda, Buda también lo dijo. Esto es para todos, pero no todos entienden esto. Pero no todos entienden esto, no todos quieren esto. Entonces, en su divina compasión, pues, al recién nacido leche de pecho, ¿sí? Al más grandecito papilla, y así sucesivamente, porque no todo el mundo puede masticar. Esto es una piedra, ¿sí? Esto es un hueso duro de roer para muchos. Ujú. O sea, se lo pones en la boca, ah, y lo sueltan, ¿sí? Dejando a un lado tragarse, masticarlo, tragárselo, asimilarlo
esa última figura que has mencionado, César, o sea, bueno, creo que soy parte de toda esa, en parte de esa situación, pero cuando hablaste con el muchacho, me hizo pensar en cómo, o sea, esa papilla y todas esas posibilidades de masticar son muy, muy difíciles de tragar para alguien que es, bueno, voy a considerar todavía como parte de ese mundillo científico, pero para un científico, ¿no? O sea, no sé si Einstein, o sea, y muchos pocos otros científicos cuánticos superaron eso, ¿no? Pero la mayoría, o sea, se quedan en sus trincheras, quizás se podría decir dualistas, Muy pro- muy- egocientíficas. bueno, estando a lista que estoy yo, el científico, el que tiene el conocimiento y lo conocido, Ujú. ¿sí? El observador y el observado. Pero eso significa que si no sueltan eso, o sea, pues eso va a ser siempre una papa caliente para ellos. Ya, precisamente estoy buscando, yo, Ujú. ¿dónde está? Estoy buscando acá, a ver si lo grabé, porque Pedro me envió algo el otro día acerca de la ciencia y encontré algo por aquí. ¿Es vinculado a alguna persona? Pero no sé si lo grabé, no, donde un científico Ujú. dice que hoy en día están las Ujú. teorías, ¿verdad? La creacionista Ujú. y la materialista. Ujú. Y dicen que para que haya una expansión para que haya un Big Bang, ¿ok? Tiene que haber una conciencia. ¿Me sigues? Ujú. Y asumen que esa conciencia es la fuente del Big Bang. Ujú. ¿Cómo lo busco por el teléfono? Déjame buscar en la computadora. No sé si lo grabé, Pero lo guardé, porque es lo... sugerente. Lo que habría que ver es, o sea, si esa fuente del Big Bang es solo, o solo hay un Big Bang, o cada vez que uno, o sea, no sé, despierta, o sea, hay, o sea, 9.000 millones de Big Bangs en esto que se llama el planeta Tierra, ¿no? Bueno, desde el punto de vista absoluto no hay nada, solamente el absoluto. Ujú. Ahí está de nuevo, ¿sí? A ver. Ah, no sé si lo vayan a escuchar. ¿Qué hora es? Las 10. La física cuántica, Dios, ¿qué es? Ok, para usted, Dios. Qué buena pregunta que es esta. Miren, nosotros estamos perfectamente unidos a todo el universo. Estamos amorosamente unidos al universo. Todo el universo está todo interconectado. Nosotros somos polvo de estrellas. ¿Cuándo se originó el universo? Hace 13.700 millones de años se originó el universo. Hay dos grandes teorías para explicarlo, hay varias teorías, pero las dos fundamentales son la creacionista y la que se originó la materialista, por el azar y después en la aparición de la vida, la evolución, las teorías darwiniana y del neodarwinismo. Actualmente la que más se acepta es la creacionista, que ya la cita el Antiguo Testamento en el Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 13.700 millones de años hubo un momento que hubo en un punto
una concentración de energía enorme. Y esta energía, en lo que definimos como Big Bang, una explosión, se colapsó, es decir, se transformó la energía en materia. Allí se originaron las galaxias, las materias. Pero ya hemos dicho que para que se produzca el colapso de energía, materia, que se necesita una conciencia inteligente. Claro. No, qué bueno que Pedro tenga una línea directa contigo, porque cuando he tratado de poner algo en WhatsApp, ¿no? Si no es una cuestión específica vinculada a preguntas, ¿no? Entonces, Es una especie de, claro, lo que no queremos es que ese chat lo leo yo. Y yo tengo que, para evitar tener que leer cualquier cantidad de cosas que realmente no tengan nada que ver con el tema. Si están relacionados con el tema, ok, pero si no. entonces podría ser por... Para preguntas, no tiene nada que ver. No. Se podría mandarte entonces cosas por correo electrónico. Sí, sea la cantidad de cosas que me mandan y yo tengo que leer y de veces a los 10 minutos a veces ya digo ya, esto no lo tengo. O dice, Ya veo que Pedro es el elegido. a veces ni respondo nada. Está en la zona VIP. Hay gente que piensa que yo soy como Moisés y lo sabe todo, bro. Entonces tiene que haber una conciencia. Claro, y por lo general... Habla de energía y habla de materia, ¿verdad? Ujú. ¿Quién es consciente de la materia? Yo. ¿Quién es consciente de la energía? Yo. ¿Quién es consciente? Yo. Ujú. O sea, El asunto. ese yo o ese yo soy, Ujú. que ser conciencia. Con Ujú. mayúscula, absoluta. El científico no explica lo que es la materia, ni la naturaleza de la mente, ni la naturaleza de la conciencia. Los asume como variables exógenas o las asume simplemente como que no se necesitan explicar. El científico materialista. Hay unos que sí, protones, electrones, neutrones, llegando al quark y más allá. Sí, lo explica, lo que pasa es que Bueno, por eso aludí al científico materialista, ¿no? Porque básicamente parte de que, o sea, todo comienza con la materia y después viene la conciencia, ¿no? Entonces, pero dejémoslo ahí, creo que voy a compartir con Pedro algunos videitos y a ver si se filtran. pero ustedes pueden compartirlo. Sí, la idea es mantener el chat solo para preguntas, porque ya ese chat solo para preguntas es uno de los medios por los que ustedes se comunican conmigo. Hay mucha Entiendo. gente que yo conozco que, Ujú. que yo paso prácticamente todo el día sentado, ¿sí? O pegado No, al sí está bien. teléfono, Está bien. O porque sea, me escriben por dirección de correo, me escriben por el Messenger de Facebook, me escriben por el privado de WhatsApp. Me mandan señales de humo, telepáticos. voy a tratar con señales de humo. La idea es, claro, la idea era canalizarlo por este chat y que no tenga yo que... uy, por eso fue que se canceló también el chat de Facebook. Correcto. Ya ni publico nada allí. También se canceló el chat de YouTube. Ok, para evitar ese chateo
ese vagabundeo mental ahí que es terrible. Y ya la atención ya no se va al video o la publicación, sino todo se va al chat. Si ya la gente ni siquiera se olvidó de lo que estaba publicado, sino ya están perdidos en el chat discutiendo, yo sé más que tú, menos que tú, yo también soy iluminado porque yo mi experiencia y todo. No, sí, entiendo, César. Yo tengo que leer toda esa cantidad de gamelote y yo digo no. Gracias, pero no gracias. Bueno, gracias a la gracia que no. O sea, está bien así. Ok, nos vemos mañana. Ya queda una pregunta para la próxima. Gracias. Ah, ok, sí, ya será para mañana. Oh.